Buenos días, bendiciones. Hoy nos encontramos nuevamente aquí de pie en el nombre del Señor en nuestro día 18 de nuestra jornada de los 20 días de ayuno en A Solas con Dios, rompiendo cadenas. Gracias a tu fiel sintonía con nosotros. Gracias por ser parte de estos fieles que se mueven en dirección a tener una experiencia renovadora, especial con Dios. Saludos y bendiciones a todos los que se conectan desde cualquier parte del mundo. Saludamos también a Mía, quien se comunica con nosotros desde Japón. Así que Mía, un abrazo para ti. Que el Señor te bendiga. Está pidiendo oración, tiene una condición de salud bastante difícil. Está ya en Japón tratando de cumplir una misión y está pidiendo nuestras oraciones. Así que la uno a nuestras oraciones para que el Señor ponga su mano de salud sobre ella y ella pueda recibir la sanidad del Señor que necesita para cumplir su misión allá en Japón. Así que estamos llegando a lugares más allá, ¿verdad?, de nuestras fronteras y horizontes, y agradecemos al Señor por eso. Gracias a ustedes que también se unen con nosotros y ya están despiertos de temprano, desde diferentes lugares, se conectan con nosotros para poder recibir la palabra del Señor, recibir por compartir unos con otros las peticiones. Y hoy nos estamos uniendo en oración por todos aquellos que están atravesando por el momento del dolor y la pérdida, aquellos que también están sufriendo persecución y desaliento. Nos unimos hoy en oración por nuestra querida amiga Yaneli, quien ayer tuvo que salir huyendo de su casa para salvar su vida y la de sus hijos. Así que posteriormente en la transmisión de hoy estaremos hablando un poquito de esto para que podamos hacer un frente unido en favor de ella, no solamente en oración, sino que a todos los que quieran aportar para poder conseguirle un hogar a Yaneli. Estamos en la mejor disposición de recibir para hacer ese envío. Queremos ayudarle en todas las maneras posibles, así que confiamos en el Señor. Gracias a Dios por un nuevo día, una nueva oportunidad. Las cosas de ayer pasaron, aunque nos estén afectando hoy, pero conocemos de que Dios tiene planes para nuestras vidas. Y durante toda la noche, durante esta mañana, hemos estado recibiendo muchas peticiones de oración y confiamos en el Señor, que cada una de ellas puedan recibir su respuesta en el momento oportuno que así el Señor lo tenga. Oramos al Señor en esta hora por cada uno de ustedes que se están conectando con nosotros, ya están entrando a nuestra transmisión, para que el Señor nos pueda dirigir en el estudio de hoy y en la presentación de su palabra. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, gracias porque una nueva mañana se levanta, una nueva oportunidad, una nueva página de nuestro libro de la vida. Señor, hoy queremos que sea escrito nuestro nombre con la sangre de Jesucristo, que tú puedas, Señor, poner al lado de nuestro nombre esa palabra tan maravillosa que es perdonado. Oh Señor, hoy haznos conscientes de la necesidad de vivir en santidad delante de ti. Entrego a cada uno de mis hermanos y de mis amigos que se están conectando en esta hora, aún aquellos que están pasando en forma accidental por esta transmisión, que puedan recibir hoy bendición del cielo y palabras de Jehová. Que si nos encontramos atribulados y confundidos, hoy pueda haber claridad. Si nos encontramos persecución, podamos encontrar abrigo y refugio seguro. Hoy, Señor, atiende cada una de las necesidades de nuestra familia. Danos tu bendición, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro y nos conduzca a través de la palabra por un camino de luz, esperanza y poder. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días a aquellos, ¿verdad?, que ya se encuentran en un horario donde comienza el amanecer, como aquí en Puerto Rico, en el este de los Estados Unidos. Y también aquellos que están rompiendo noche, su madrugada, allá a las 2:30 de la mañana, hora de
el Pacífico, aquellos que están allá, los que están en hora centro, ya están a las 5, a las 4:30 de la mañana, tenemos diferentes horarios, otros ya están a las 7:30 de la mañana, allá en Australia ya es domingo, ya es viernes, así que saludos a los que están en Australia en otro día y confiamos en el Señor que todos podamos estar recibiendo la bendición. Recordándoles que ya estamos cerrando, hoy es jueves acá en el otro hemisferio, hoy jueves nos estamos preparando para, desde hoy comenzamos a preparar las cosas para que el viernes nos tome con menos cosas, ¿verdad?, que hacer para recibir el sábado ya próximamente. Nos estamos acercando a la fecha, recordándole a todos que el sábado a las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, 4 de la tarde, hora este, sería 1 de la tarde, hora Pacífico, y así cada cual en su horario. Damos generalmente los horarios más conocidos, más dentro del conocimiento de las personas. Vamos a tener nuestra anhelada Santa Cena para fin de año con toda nuestra familia, o aunque estemos solos, nosotros le vamos a estar acompañando. Confiando en el Señor que sea de gran bendición para todos ustedes este fin de semana, cierre de Rompiendo Cadenas. Animamos a aquellos, ¿verdad?, que no han podido hacer la jornada completa por alguna razón. Igualmente les animamos a que lo puedan hacer posteriormente. Usted en su privacidad lo puede hacer también. O puede decidir comenzar, ¿verdad?, desde el principio para establecerla. Igualmente lo que buscamos es la presencia de Dios. Esta mañana nos levantamos, ¿verdad?, con sentimientos encontrados después de haber leído el chat de oración. Veo, ¿verdad?, cuántas personas pues han estado sufriendo diferentes situaciones. Algunos han perdido seres humanos y seres amados también. Han habido pérdidas. Bárbara pasó al descanso. Y algunas peticiones, ¿verdad?, de personas que hemos estado orando por ellas. Se ha estado pues mencionando que algunos han pasado momentos difíciles. Otros salieron positivos al COVID. Estamos orando por la salud de ellos. Otros están en cama, gracias a Dios, otros están recuperando. Tenemos de todo, ¿verdad? Tenemos esta vía dual y hoy pues también quiero presentar a ustedes. Ayer estuvimos ayudando a Yaneli a conseguir un lugar para que ella pueda, ayer toda la mañana y la tarde estuvimos haciendo gestiones desde Puerto Rico a República Dominicana para conseguirle a Yaneli un lugar seguro. Lamentablemente anoche ella tuvo un percance muy fuerte en el que tuvo que salir huyendo para poder salvar su vida y la de sus hijos. Recuerden que Yaneli se bautiza este próximo sábado, este sábado 19, ella iba a entregar su vida al Señor junto con la de sus hijitos. Ella también se ha vuelto muy misionera y también ha compartido nuestros audios con una compañera de trabajo, quien también ha decidido entregar su vida al Señor. Así que se están viendo los frutos de nuestro esfuerzo, el conjunto, no solamente mío, es un conjunto de esfuerzo entre todos, compartiendo la palabra, orando los unos por los otros, y agradecemos al Señor por esta decisión. Sin embargo, Yaneli ahora mismo necesita una casa. Tengo dos amigos allá que hoy están haciendo las gestiones para poder ayudarla, pero quizás vamos a necesitar alguna ayuda económica para poder apoyarla en un momento de crisis como este. Así que todos los que puedan hacerlo se pueden conectar conmigo y podemos ayudarles y conducirles para ver a aquellos que quieran contribuir y poder ayudar. Agradecemos a todos por ser una familia de un apoyo. Anoche estuvimos hasta altas horas de la noche hablando con ella, orando con ella, haciendo llamadas, molestando a algunas personas, pero esto es como dicen los viejitos de aquí en Puerto Rico, esto es a Dios orando y con el mazo dando, pidiendo oración y buscando también, tocando puertas. Dice que el que busca halla y el que llama se le abrirá. Y agradecemos a aquellos que han permitido, ¿verdad?,
han abierto esas puertas para poder ayudarnos. Hoy quiero compartir con ustedes un himno que fue solicitado por una de nuestra querida familia, Lili. Me pidió que por favor, si hoy podíamos nosotros cantar el himno 171. Dice que ese himno ha sido de mucha ayuda, de mucho apoyo para ella. Y por supuesto que sí, cómo no, vamos a estar, Lili Torres nos solicitó este himno 171 de nuestro himnario en la parte antigua. Dice que ella trabaja toda la noche y estaba ansiosa de que empezara la conexión por la mañana, así que un saludo, Lili, para ti. Y vamos a estar, quiero compartir con ustedes ese himno conocido en nuestro himnario, en el himnario antiguo, el 171. No sé cómo, ¿verdad? En el himnario nuevo, pero se titula Yo espero la mañana. Permítame conseguir un momentito aquí mi guitarra. El título es Yo espero la mañana. Definitivamente que no hay una cosa más hermosa que nosotros poder conectarnos con Dios a través del canto y estos himnos que nos invitan a recordar que hay otra mañana. No todas las mañanas son iguales. Hay mañanas que son difíciles, hay mañanas que traen dolor, pero hay mañanas que Dios promete
que Él va a cambiar nuestra vida de dolor y nuestro canto y nuestro llanto por un canto angelical, un canto de victoria. Vamos a cantar que el que está al lado del Salmo del 171 y 170. Habla acerca también de esa venida de Jesús maravillosa, que dice: Jesús pronto volverá, al menos en nuestro himnario antiguo 170. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder, promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver en gloria y majestad, vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será, por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin, con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Hermoso, hermoso por demás. Cuando los ángeles toquen la trompeta, yo espero poder tocar mi guitarra y a darle la gloria al Señor, porque el Señor realmente nos ha prometido un cambio radical en nuestro estilo de vida. Pero lo que ese cambio radical llega, el Señor quiere hacer unos cambios radicales en nuestro interior, en nuestra mente, y que nosotros aprendamos a mirar por fe y no por vista. Nosotros nos tenemos que aprender a mover por fe, aunque nosotros no veamos esos cambios ahora. Sepa que eso está y eso viene. Dios trae esa maravillosa promesa con fuerza y con poder. Hoy vamos a estar orando. Usted se preguntará, ¿y por qué ahora? Mire, yo ni sé por qué ahora, pero el Señor me ha ido cambiando las cosas. He tenido que ir a caminar un paso lento día tras día. Pero fíjese que el Señor me impresionó que debemos orar por nuestros sobrinos. Fíjese que los sobrinos son los hijos de nuestros hermanos. Y a veces nosotros nos concentramos en nuestros hijos, si tenemos algunos, y hay muchos que no tienen. Yo tengo aquí una niña que no tiene hijos, mi amiguita Ruti Martínez, pero tiene muchos sobrinos. Y a mí me impresiona mucho cómo Ruti siempre está pidiendo oración por sus sobrinos. Y a veces uno se concentra en los hijos de uno y se olvida de los hijos de nuestros hermanos. Y los hijos de nuestros hermanos son nuestros hijos también. Se espera que un tío sea ese papá sustituto en la vida de los sobrinos. No todo el mundo ha tenido esa experiencia. Hay gente que puede relatar cómo una tía, en el momento que la mamá, ¿verdad?, se fue o murió, cómo esas tías fueron sus madres. Podemos hablar de tías y tíos maravillosos. Gente que supo ocupar ese lugar de ese padre ausente de una manera con tanto amor. Hay sobrinos que tienen más confianza en sus tíos que en sus padres.
Y es un momento de nosotros mirar hacia el lado, no solamente nuestros hijos que los tenemos de frente. Al lado de nuestros hijos están nuestros sobrinos o están nuestros primos, ¿verdad? En caso de que tú seas ese hijo y tú vas a mirar hacia el lado, tú vas a orar por tu primo. ¿Por qué? Porque son tus hermanos, son las personas que han estado contigo, son parte de nuestra familia. Y hoy en el versículo que compartí con ustedes, en Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 16, la Biblia no habla de tantos primos, pero en la vida de David, dependió de sus sobrinos. Quizás usted conozca poco de esto, pero si vamos a Primera de Crónicas, capítulo 2, en los versículos 13 en adelante, ahí usted va a ver la ascendencia de David. Y va a conocer un poquito más amplio de lo que la Biblia nunca menciona es de la mamá de David. Siempre se habló de su papá Isaí y la raíz de Isaí, claro, se hace mención de Isaí porque fue un personaje, ¿verdad?, al cual va Samuel a su casa y tiene sus hijos, tiene 7 hijos. Pero Isaí no solamente tenía 7 hijos varones, tenía 2 hijas también. Y ahí en la ascendencia dice en el versículo 13 de 1 Corintios 2, Isaí fue el padre de Eliab, su primogénito, el segundo fue Abinadab y el tercero Sama o Simea, como se llama en otras versiones le dicen. El cuarto fue Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem, el séptimo David. ¿Usted no sabía los nombres de los hermanos de David? Ahí los tiene. ¿Ok? Ahí tiene los nombres de los hermanos de David, que de hecho los primeros 3 fueron los que Samuel se emocionó cuando los vio, grandísimos, bellos, hermosos. Y cuando pasó Eliab, Abinadab y Sama, que son los primeros 3, ahí Dios, el Señor dice, no te fijes en su parecer ni en lo alto de su estatura, porque yo lo aborrezco. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Así que ahí tenemos que sus otros hermanos son Natanael, Radai y Osem. Y dice el versículo 16, Sarbia y Abigail fueron sus hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisaí, Joab y Asael. Ok. Abisaí, Joab y Asael, esos 3 jóvenes, cuando usted estudia la historia de David, no olvide, porque siempre que son mencionados, siempre mencionan a su mamá Sarbia. Y dice Abisaí, hijo de Sarbia, o Joab, hijo de Sarbia, o Asael, hijo de Sarbia, o Abisaí, Joel, siempre mencionan a su mamá. Que de hecho eso es un tema aparte que yo tengo, de por qué, qué mujer fue esa. Es decir, cuando uno siempre se enfoca a escuchar los mismos sermones y trata de buscar en la Biblia lo mismo, pues que cuando usted busca lo mismo va a encontrar lo mismo, pero cuando usted busca cosas nuevas, usted va a encontrar cosas nuevas. Entonces, una de las cosas que un día me llamó la atención es que la Biblia no menciona a la mamá de David, pero sí menciona a Sarbia, su hermana. Y constantemente, cada vez que hace mención del nombre de uno de sus hijos, siempre el escritor al lado siempre pone fulano, Joab, hijo de Sarbia, Abisaí. No lo hacen con ningún otro personaje. Lo que indica que estos muchachos tuvieron una influencia, su madre fue una mujer muy influyente en la vida de sus hijos. Muy influyente. Y en la vida de David. Es decir, Sarbia fue una mujer muy influyente en la vida de David, donde ella preparó a sus hijos, que eran los sobrinos de David, para que llegaran a ser, estos 3 muchachos llegaron a ser los más fieles soldados de David. De hecho, Joab fue el general de su ejército. Joab, Abisaí y Asael fueron unos sobrinos fieles a su tío, una cosa increíble, y Joab fue el jefe del ejército, el general del ejército de David todo el tiempo que David reinó. Es verdad que Joab protegió, cuidó con su vida a su tío, pero también cometió sus grandes errores porque fue Joab, ¿verdad?, al que David le mandó el avisito de que mandaran a matar, pusiera al frente de batalla al esposo de Betsabé para que muriera.
Y Joab aceptó, ¿verdad? Esa encomienda de su tío, el rey. Sin embargo, Joab, cuando David quiso censar, hacer un censo en el pueblo de Israel, fue Joab y él le dijo, no lo hagas, no lo hagas, no hace falta, no traigas deshonra. Mira, el Señor nos ha bendecido en la batalla, no tenemos que saber cuántos hombres tenemos para la batalla. Con pocos o muchos, Dios nos ha dado la victoria. De que Joab también tuvo sus momentos de entrar en razón y bueno, conocemos la historia del censo que el Señor se molestó con David y hubo una muerte. Entonces estamos viendo la influencia tan poderosa que tuvo estos sobrinos de David en la vida de David. Y él los valoró, ellos valoraron a su tío y su tío los valoró a ellos. De hecho, Asael murió en manos de el que era general de Saúl. ¿Ok? Porque se puso a perseguir a Saúl. Y Saúl le dijo, mira, muévete, no te quiero hacer daño, no te quiero hacer daño, déjame tranquilo, déjenme huir. Pero ellos estaban como que tratando de perseguir a este soldado al que había sido Abner, correcto, Abner, el que había sido el general de Saúl. Y finalmente sí, Abner mató a Asael y luego Abisai se venga. Comienza una historia aquí. Bueno, el propósito mío no es traer la historia de ellos, sino traer la importancia de que pueden contener los sobrinos en la vida de uno. Y definitivamente, yo esta mañana pensaba en mis sobrinos. Yo no tengo sobrinos por parte de mi hermana porque mi hermana nunca se casó. Pero yo tengo sobrinos políticos por parte de mi esposo, a los cuales amo mucho. Amo mucho a los sobrinos de mi esposo, que son mis sobrinos también, a los hijos de los hermanos de mi esposo. Y puedo recordar los momentos tan lindos que hemos pasado. A ellos les encantaba venir a mi casa cuando eran niños. Me encantaba tenerlos a todos y servir su comida, tener el culto de familia con ellos. A veces nuestros sobrinos viven unas luchas tan grandes. Y quizás sus padres, a veces los papás saben menos de sus hijos que lo que saben los tíos. Y a veces uno no sabe por las luchas tan grandes que nuestros sobrinos pasan, las batallas tan grandes tienen que sus propios padres no son conscientes. Y yo me pregunto, ¿quién ora por esos muchachos y esas muchachas? Y yo creo que hoy nosotros pensemos en estos sobrinos y en estos primos. En el caso de algunos serían primos, en el caso de otros serían sobrinos, que están necesitando esa intercesión, que alguien interceda por ellos, que alguien piense en que ellos necesitan una intercesión, una revelación divina, un cuidado protector, quien ore por ellos para que puedan salir de sus errores, de sus pecados, que alguien que les pueda guiar en la toma de decisiones. Señores, vamos a mirar hoy hacia el lado. Hemos pensado en nuestros compañeros de trabajo, hemos pensado en nuestros vecinos, hemos pensado en el mundo, pero necesitamos pensar también en nuestros sobrinos. De la misma manera que estos tres muchachos, Abisai, Joab y Asael, fueron tan importantes en la vida de David, en el reinado de David, expusieron su vida por amor a su tío. Dios, quiero decirles que cuando nosotros les mostramos a nuestros sobrinos que ellos son importantes para nosotros, hoy quizás es un día de llamarlos. Hoy es un día de llamar a nuestros sobrinos, decirle, mira, sobrino, sobrina, estoy orando por ti. Hoy es un día que podamos pensar en ellos, levantar un altar de intercesión por ellos, que en un momento dado quizás tú vas a ser clave en la vida de ellos. Y así que vamos a estar orando por nuestros sobrinos, por nuestras sobrinas. Y aquellos que miren, ¿verdad? Que digan, bueno, pues ya yo estoy en una fase de primo, ¿ve? Porque
tú estás mirándolos a ellos como tus primos, son tus hermanos. Aquí en Puerto Rico, como en algunos países, bueno, aquí en Puerto Rico, a todo el mundo se le llama primo, a lo menos cuando yo era joven, todos nuestros amigos eran nuestros primos, el que, aunque tú no lo conocieras y era alguien familia tuya, ya se le dice primo. Mira, esta es mi prima, este es mi primo. Yo tengo primos que los amo como si fueran mis primos, pero son mis primos que cuarto, quinto. Y a mí nunca me enseñaron a decir que él era mi primo tercero, mi primo cuarto, mi primo quinto. En casa, la familia de mi mamá, y esto lo aprendí por parte de mi mamá, todo el mundo es primo. Ella es mi primo, y tú no sabías. Y cuando tú empezabas a sacar, más mi primo tuyo, ¿hijo de quién? No, él es el hijo de un primo mío, pero es hijo del primo mío. Y yo, pero ¿por qué tú le dices primo? Me dice, porque es mi primo, el número no cuenta. Aquí lo que importa es el amor que nosotros tenemos. Y entonces yo digo, wow. Y así me enseñaron a decirle prima a alguien que era la prima de la prima de la prima de la prima de mi mamá. Pero Dios tuviera misericordia de mí si yo le decía prima quinta o prima 16. Es decir, yo me podía llevar un bofetón porque en mi casa eso no valía nada. Era mi prima. Punto. Y así estamos viendo que miramos hacia el lado los primos y miramos hacia el lado nuestros sobrinos. Y a veces uno se concentra en el problema del vecino, de aquel y de lo otro, y del compañero de trabajo y los problemas de nuestros hijos, pero tenemos que ampliar nuestros ojos y mirar para el lado, que al lado de nuestros hijos están nuestros sobrinos, y nuestros sobrinos hacen influencia sobre nuestros hijos. Claro que sí. Cuando hay una buena relación entre los primos, la vida de nuestros sobrinos influye en la vida de nuestros hijos positiva o negativamente. Y también ellos heredan cadenas generacionales de parte nuestra. Así que hoy vamos a orar por nuestros sobrinos y en el otro caso de nuestros primos, para que el Señor pueda romper cadenas generacionales en la vida de ellos. Porque también ellos tienen mucha influencia en nuestras vidas, o nosotros podemos poner mucha influencia en la vida de ellos. Y hoy queremos poner una influencia positiva en la vida de nuestros sobrinos. Y yo por lo menos, por parte de mi esposo, así sobrinos directos, creo que tengo ocho sobrinos. Con mis hijos son 11 nietos que ellos tienen. Mis suegros tienen 11 nietos, mis padres solamente tienen 3. Pero hoy quiero poner mis ojos sobre ellos. Quiero poner mis ojos sobre mis sobrinos, que han sido muchachos y muchachas muy lindos, muy buenos, muchachos de buen corazón. En eso puedo decirle, siempre tienen un espíritu muy, muy servicial. He recibido el aprecio, el amor, los besos de ellos. Ay, me puedo ahora reír hasta anécdotas que he tenido con mis sobrinos. Yo tengo un sobrino que no come habichuelas solamente en mi casa y me decía, mami, Titi, no le digas nada, pero aunque sea molida, se las comía. Y de veras echo de menos, de verdad, tener mi casa llena con todos mis sobrinos, sentir sus risas, sus escándalos, su alegría. Cuando eran niños me encantaba que llegaran, a veces tenía 11 muchachos en mi casa, me encantaba tenerlos, ya son adultos, y qué lindo, ¿verdad?, que uno haya podido dejar una huella en la vida de ellos. Así que hoy oramos por ellos y los presentamos delante del Señor. Los presentamos delante del Señor. Hoy en Puerto Rico a todo el mundo se le dice brother, hermano, ¿verdad? Pero qué lindo. Esta plática con ustedes me ha hecho recordar muchas cosas lindas de mi tiempo atrás, de mis primos, que a la verdad no podía explicar eran hijos de quién, porque mis tías, las hermanas de mi mamá, tampoco nunca se casaron. Digo, no se casaron para poder tener hijos. Mis tías, por parte de mi mamá, no me dieron primos, así que todos los primos por parte de mi mamá son primos de primos de primos de primos. Pero puedo recordar perfectamente cuando iba a la iglesia de Espinal de Aguada, todos los muchachos eran mis primos. Y aunque no podía explicar de dónde venían esos primos, verdaderamente en el corazón se sentía y se sigue sintiendo esa unidad. Por parte de mi papá sí tengo varios primos y tengo sobrinos postizos. Ellos me dicen Titi, son los hijos de mis primos. Ellos me dicen Titi, así que para mí son mis sobrinos, por los cuales voy a estar también orando por ellos. Oramos al Señor.
Padre Santo y Padre Bueno, gracias, porque hoy podemos extender nuestros ojos más allá de nuestra frontera familiar, de lo que es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Queremos ver, Señor, esos hijos de nuestros hermanos, nuestros sobrinos, Señor. Esos que hemos tenido por sangre y esos que hemos tenido adoptados también. Gracias, Padre, por esta familia extendida tan maravillosa, Padre, que tú nos das. Estos muchachos, estas muchachas, estos primos y estos sobrinos, Señor, que han abonado a nuestra vida, que son parte de nosotros, que también tienen luchas, que quizás se sienten abandonados, quizás no tienen un papá y una mamá responsable que esté interviniendo, haciendo un culto de familia, levantando manos para ellos, que los bendigan en la cabeza. Hoy, Señor, tú nos has dado el conocimiento de cosas que podemos hacer por nuestros hijos, pero, Señor, ayúdanos ahora a tener unas manos dobles de bendición, de no solamente levantar manos para nuestros hijos, levantar manos para nuestros sobrinos. No sabemos, Señor, si nuestros hermanos o nuestra familia se acuerda de hacer este rito de bendición para ellos. Pero hoy, Señor, extendemos nuestras manos y las levantamos en favor de nuestros sobrinos y nuestras sobrinas, Señor, que también están en luchas, están tomando decisiones a veces erradas, a veces confusas, a veces guiadas por el mal consejo de otras personas. Pero, Señor, hoy entregamos estas vidas que nos tocan, que amamos, estos muchachos, estas muchachas que amamos. Oh, Señor, levantamos manos para ellos. Hoy quizás están enfrentando crisis. Hoy quizás se han levantado con preocupaciones. Hoy se han levantado con una lucha, una decisión que tomar, un conflicto, una cadena generacional que romper. Y no tengan alguien que pueda estar haciendo una intervención y una intercesión por ellos. Pero hoy, Señor, hoy nosotros nos hacemos conscientes de que nuestros sobrinos y nuestros primos también nos necesitan nuestra intervención, necesitan nuestra ayuda. Y hoy queremos, Señor, levantar estas manos para traer bendición sobre estos jóvenes y estos adultos que también son adultos, que puedan, Señor, recibir una iluminación del cielo, hacerlos conscientes de que ellos te necesitan, de que también, oh Dios, hay salvación para ellos y que puedan saber que aunque quizás no hay padres que levanten manos por ellos, hay tíos y tías que levantan manos por ellos. Hoy, Señor, queremos ponerlos a tu disposición. Aquí, oh Dios, hoy vamos a estar dedicando el día para orar por ellos. Señor, ayúdanos a ser buenos tíos, a ser tíos responsables, no de esos que se hacen de la vista larga, sino aquellos tíos que aman, que sienten, que podamos ser tíos de bendición, que podamos ser primos de bendición. A veces olvidamos, quizás hoy podamos decir, wow, hacía tiempo que no pensaba en mi primo y en mi prima. Quizás hoy podamos decir, wow, hacía tiempo que no llevaba una oración por mis sobrinos. Oh Señor, haznos conscientes que esas vidas también forman parte de nuestro círculo. Ellos también están atados por nuestra cadena de maldición generacional. Y ellos hoy necesitan, Señor, de nuestras oraciones y de nuestra intervención. Te los entregamos, Señor, te los entregamos, los ponemos a tu nombre, los ponemos en tus manos, los ponemos a tu consideración. Así que, Padre, danos la oportunidad de hoy ver un cielo abierto para ellos. Un cielo abierto de oportunidades, que tú puedas intervenir en sus corazones y tú puedas despertar sus conciencias y que puedan hacerse ellos conscientes de que hay un Dios que les ama y que quiere salvarles y que quiere liberarlos y quiere romper cadenas en sus vidas. Gracias por escucharme, Señor. Gracias por escucharnos a todos. Que, oh Dios, sobre todas las cosas, si se han descarriado, que puedan venir a tus pies y que puedan recibir tu bendición. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden que nuestros sobrinos no solamente son los hijos de nuestros hermanos, sino son los hijos de los hermanos de nuestro esposo o nuestra esposa. Miremos hacia el lado, no importa que sean sobrinos políticos, o sean sobrinos de sangre, o sean primos lejanos o primos cercanos, oremos hoy por ellos. Bien, en esta hora vamos a pasar
a nuestro estudio de hoy concerniente que hoy, pues yo creo que hoy es el último día que voy a estar tocando directamente lo de la ley de Dios, porque posteriormente a medida que sigamos avanzando en el Éxodo y el Levítico va a usted poder tener una comprensión más amplia. Hoy quiero dejar, como decir, el primer pie forzado, como se dice aquí en las décimas y versos que se hacen en Puerto Rico, muy típicos de nuestra tierra. Voy a dejar aquí la primera plataforma para poder entender la diferencia entre dos leyes que han sido confundidas a través de la escritura. Se han estado confundiendo dos tipos de leyes, la ley moral de los 10 mandamientos con la ley ceremonial. Y hoy yo quiero poder dejar por lo menos la primera parte de lo que le llamo yo una plataforma de conocimiento o de diferencias entre estas dos leyes, las cuales confundir estas dos leyes ha sido una de las razones de por qué se ha creído que la ley de los 10 mandamientos ha sido abolida, y hay una gran diferencia. De hecho, muchas personas se confunden con esta diferencia entre la ley moral de los 10 mandamientos y la ley ceremonial conocida como la ley de Moisés, a tal punto que han expresado que los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz en la muerte de Cristo, cuando en realidad lo que fue clavado en la cruz se conoce como la ley ceremonial, que era sombra de lo que había de venir, es decir, la vida y muerte de Cristo para redención del pecador. Y hoy vamos a ver un paralelismo que refleja las notables diferencias entre la ley moral, que es eterna, de los 10 mandamientos, y la ley ceremonial, que era el símbolo de la vida y muerte de Jesucristo. Y esas leyes ceremoniales estaban representadas muchas veces en algunas festividades y algunos ritos y ceremonias, como la muerte del cordero o del carnero, la presentación de todo. Por ejemplo, si las personas tenían una enfermedad de lepra y eran sanadas, una vez eran sanadas, tenían que llevar una ofrenda al templo, un sacrificio, símbolo de que Dios había también limpiado la lepra del pecado de ellos. Es decir, eran unas leyes que se iban estableciendo y que eran diferentes. Vamos a la primera diferencia que hay. Bueno, la primera diferencia que comenzamos a ver es que la ley ritual fue escrita por Moisés en un libro y dada a los sacerdotes, quienes la iban a poner al lado del arca. Esta vamos a verla. Eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo, permítanme un momentito. Vamos a ponerlo aquí derechito. Deuteronomios capítulo 31, vamos a ir al libro de Deuteronomios capítulo 31, verso 9 y versos 24 al 29. Voy primero a 31, 9, dice: Moisés escribió esta ley. Vamos a esperar que algunos la consigan, ¿ok? Bien, estoy leyendo de Deuteronomios capítulo 31, verso 9. Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel, ¿ok? Esto es una ley que fue escrita por Moisés. El versículo 24 dice: cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro, mandó a los levitas que llevaran el arca del pacto del Señor y les dijo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor vuestro Dios, y que quede allí como un testigo contra ti, porque yo conozco tu rebeldía y tu cerviz, aún viendo yo hoy con vosotros soy rebeldes al Señor, cuanto más después que yo muera. Entonces ahí está viendo, aquí se está presentando que esta ley ceremonial la escribió Moisés en un libro y mandó que se pusiese
este libro, y dice ahí versículo 26, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor. ¿Ok? Esta ley se iba a poner al lado del pacto. Ahora, vamos a ver la ley de los 10 mandamientos. Ahí mismo en Deuteronomio, de paso, antes de entrar al de Deuteronomio capítulo 4, vemos en Levítico capítulo 1, justamente ahí mismo hablando de la misma ley ceremonial, Levíticos capítulo 1, permítanme, Levíticos capítulo 1, verso 1 al 3. Dice así: el Señor llamó a Moisés, habló con él desde la tienda de reunión y le dijo: di a los israelitas, cuando alguno de vosotros traiga ofrenda al Señor, la ofrenda de ovejas y vacas, si su ofrenda es vacuna, será, estoy ahí, sí, de su voluntaria la ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión ante el Señor. Estamos viendo que esto es una ley que es ceremonial, que tiene que ver con leyes de actividades ceremoniales. Ahora, en esta contraposición, esta ley la da Moisés. Ahora vamos a ver la de los 10 mandamientos en el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 12. Deuteronomio capítulo 4, verso 12, dice así: y el Señor os habló desde el fuego, oísteis sus palabras, oísteis su voz, pero ninguna figura visteis. Y Él os comunicó su pacto que os mandó a cumplir los 10 mandamientos y lo escribió en 2 tablas de piedra. Entonces estamos viendo que hay una diferencia entre el libro que escribe Moisés, ¿verdad? Él lo escribió en un libro, y la ley de los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en 2 tablas. Y dice ahí: y os comunicó su pacto que os mandó a cumplir los 10 mandamientos y lo escribió en 2 tablas de piedra. Los mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra, mientras la ley ceremonial fue escrita en un libro por Moisés. Y vemos aquí que dónde se coloca esta ley. En el libro de Deuteronomio, ahí mismo en capítulo 10, verso 5, y dice, 10:5, voy a leer desde el 4, 10:4, y él escribió en las tablas lo mismo que había escrito en las primeras, los 10 mandamientos que el Señor hoy había hablado en el monte del fuego en el día de la asamblea, y él me las dio. Bajé del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí estaban como el Señor mandó. Es decir, la diferencia número 1 es que Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra y se puso dentro del arca. Dios le dictó unas leyes civiles y ceremoniales a Moisés que se escribieron en un libro que se llama la Ley de Moisés, y ese libro fue puesto al lado del arca. Estamos viendo una gran diferencia entre estas 2 leyes. Una fue escrita por Dios, otra fue escrita por Moisés. Una fue escrita en piedra, la otra fue escrita en un libro. Una fue puesta dentro del arca, la ley de los 10 mandamientos fue puesta dentro del arca, y la otra fue puesta al lado del arca. Estamos viendo esta diferencia que hay entre ellas. Ahí mismo y esta ley moral, ahí donde dice que fue escrita en piedra, también tenemos a Éxodo 31:18, que dice que fue escrita en piedra por el dedo de Dios. Ok, ya vamos viendo aquí las diferencias entre una y otra. Una de ellas, como ya dije, era una ley real. Vamos a ver cómo lo dice el Nuevo Testamento.
el Nuevo Testamento, vamos al libro de Santiago. En el libro de Santiago, capítulo 2, verso 8, nos hace una mención de la ley, haciendo una comparación de la ley, de que la ley de los 10 mandamientos es una ley real. 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Está diciendo que aquí, que esta es la ley de los 10 mandamientos, porque esto es un mandamiento. Dios resumió: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la ley ritual, la ley ceremonial, en Colosenses 2:14, mira cómo la menciona, que este es un versículo que se utiliza para decir que fue abolida la ley de los 10 mandamientos, pero Colosenses 2:14 hace la mención que dice: y canceló. Voy al 13 primero. A vosotros que estabais muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con Cristo y perdonó todos vuestros pecados. Y canceló la nota de nuestra deuda que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, la quitó y la clavó en la cruz. ¿Qué? Primero, lo que llama esta deuda, canceló la nota de nuestra deuda que consistía en ordenanzas desfavorables. ¿Por qué? Bueno, nuestra deuda es una deuda de pecado. Nosotros debíamos morir. La muerte, dice la palabra que la paga del pecado es muerte. El hombre pecó, Dios no pecó. El hombre pecó, el hombre necesitaba morir. Fíjate que esa muerte del hombre, Dios la sustituyó y la hizo ver a través de la muerte de un cordero. ¿Cómo se salvaban todas las personas que vivieron y murieron desde Adán hasta antes de la cruz? ¿Cómo se salvaba la gente? Mirando y creyendo que ese cordero lo sustituía a ellos. Cuando las personas pecaban, de acuerdo a los ritos y ceremonias del santuario, el pecador traía un cordero. Y cuando lo llevaba allí a la puerta de reunión ante el altar de sacrificio, dice que esta persona debía poner sus manos sobre aquel cordero que era inocente. ¿Qué culpa tenía aquel becerro, aquel carnero, aquel cordero? Ninguna culpa tenía. Pero él ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba los pecados que él había cometido. Y era como en una manera simbólica, se traspasaban los pecados del pecador que estaba confesando a la víctima. Entonces, simbólicamente, poniendo las manos sobre el animal, confesaba el pecador su pecado. Entonces ahora él era liberado de la culpa. Ahora la culpa que le caía sobre el animal, y entonces el animal era el que iba a ser crucificado, no, iba a ser degollado, iba a ser sacrificado en el altar. Ese animal iba a representar a Cristo, quien iba a ser el sustituto de nuestros pecados. Pero la gente, piense usted si ese animal tenía el poder de poder expiar los pecados. No tenía poder. Era el simbolismo de ese animal. Pero dice aquí Pablo en el libro de Colosenses que había una nota de deuda. Había una nota de deuda que era en contra nuestra. Porque los pecados eran escritos en sangre sobre la cortina. Eso es un proceso ya para explicar cómo se desarrollaba toda la simbología del santuario, que lo vamos a explicar posteriormente en nuestras clases. Pero entonces era una manera en que ahora se traspasaban esos pecados dentro del santuario, y había que hacer una ceremonia una vez al año de limpiar todos los pecados. Entonces estamos viendo que esa ceremonia, cuando Jesús viene en carne, ya no viene como cordero. Incluso cuando llega al Jordán
¿Cómo le llama Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le está diciendo a los padres, a todos los judíos que estaban allí, ustedes han hecho un sacrificio de corderos, de animales, pero aquí llegó el verdadero cordero. Y no era un cordero de 4 patas y decía, ve. Era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. No solamente los pecados de los judíos, el pecado del mundo. Eso tenía una profundidad mucho más allá que podía alcanzar la mente judía, porque los judíos pensaban que la salvación del Cordero, es decir, la expiación de los pecados a través de la muerte del Cordero era exclusivamente para ellos, porque las otras naciones, los griegos no lo hacían, los romanos no lo hacían, los samaritanos lo hacían en el monte de Efraín, allá en Samaria. Estamos diciendo que ellos tenían una salvación exclusiva. Juan abrió en Cristo la presentación de Cristo como el Cordero, una ampliación de que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. Entonces es cuando se presenta a Jesús como el verdadero Cordero. Cuando Jesús muere en la cruz, allí cuando Jesús dijo, consumado es, y expiró, hay una nota bien interesante que es el libro de Mateo, donde dice que cuando Jesús murió justamente en el momento del sacrificio de la tarde. Porque en el santuario se hacían sacrificios a unos horarios fijos. Y en la hora de la tarde, cuando se estaba poniendo el sol, ese iba a ser un sacrificio. Y allí dice que el sacerdote tenía la víctima, el cordero que lo iba a sacrificar. Y en el momento que Jesús expiró, que justo muere en el misma hora en que se hacía el sacrificio de la tarde, el último sacrificio del día, que era la puesta del sol, dice que el cordero escapó. Porque ya no hacía falta que ese cordero se matara, porque el verdadero cordero, que era Cristo, estaba muriendo en la cruz. Y entonces, cosas que ocurrieron cuando Jesús expiró, el cordero se suelta, se desata, sale corriendo. La cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rompió, se desgarró el velo, porque ya no había falta, ya Jesús iba a ser el intercesor y mediador, ya no hacía falta el ministerio sumo sacerdotal ni sacerdotal de los sacerdotes de Leví, porque el sacerdocio que se establece en el desierto a través de Aarón, donde los hijos de Aarón y todos los hijos y todos sus descendientes iban a ser sacerdotes delante de Dios, ya no hacía falta, porque tanto Jesús representaba al Cordero, como representaba a los sacerdotes, como representaba al sumo sacerdote. En Jesús estaban todas las simbologías de Israel estaban en Cristo. Y en Él se cumplieron todas en el momento de su muerte. Jesús estaba muriendo como cordero, Jesús estaba presentando su sangre delante del Padre y Jesús estaba perdonando los pecados, que era el trabajo que hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Por eso ese templo, ese velo se rasgó, y ahí es que cuando dice Colosense que Él canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, la quitó y la clavó en la cruz. En Cristo en la cruz murió todas estas leyes ceremoniales. ¿Por qué? Porque ellas eran una sombra de lo que iba a ser, de lo que iba a venir, y Cristo era la realidad. Y dice ahí, y despojó a los principados y potestades y los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Quién eran esos principados y potestades? La fuerza de las tinieblas. ¿Ok? Las fuerzas de las tinieblas fueron derrotadas. Satanás fue derrotado. Y por eso aquí dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en fiestas nuevas, lunas o sábados, pero estos sábados no tienen que ver con el sábado del cuarto mandamiento, sino los sábados ceremoniales, que se le llamaban días de reposo, porque cuando las festividades, por ejemplo, decía, esta festividad va a comenzar en el día 14 y termina en el día 21, ese día 21 ustedes no harán ningún trabajo, era un día de reposo, pero ese día 21, como cambian así mismo que cambian los días, que hoy pues el Día de los Padres cae un día y el otro día cae otro, ¿ves? Porque de acuerdo al número, las festividades que son por día de número, los números caen en días diferentes. Así que cuando se hacían estas festividades, esas lunas nuevas, esas fiestas, lunas nuevas o sábados, que eran días de reposo fuera del sábado, ya habían cesado. ¿Por qué? Porque ya todo se había cumplido en Cristo. Entonces estamos viendo que sí
había una ley ceremonial que fue abolida en la cruz. Y dice el versículo 17, todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Esta descripción de Colosenses 2, 13 al 17 no encaja en nada con los 10 mandamientos. ¿Cómo la gente lo encaja? Por la palabra sábado. La gente dice, no, pero es que ahí menciona sábado y el sábado está dentro de la ley de los 10 mandamientos. Sí, está dentro de la ley de los 10 mandamientos, pero ese es el sábado del séptimo día. 6 días trabajarás y harás toda tu obra y el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Eso tiene que ver con el séptimo día de la creación en la que Dios descansó desde la creación. Estos sábados, lunas nuevas y fiestas, ¿ok? Eran ceremonias que se hacían que todas señalaban la muerte de Jesús. Y una vez Jesús muere, eso queda atrás porque era una sombra de lo que iba a venir, porque ya la realidad era Cristo. Confundir esas dos leyes es un gran error. Es un gran error. Porque mientras la ley ceremonial fue abolida, la ley de los 10 mandamientos no fue abolida. Romanos 3:31. En el libro de Romanos, capítulo 3, verso 31, dice, entonces anulamos la ley por la fe, dijo Pablo. De ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. Y esta ley es la ley de los 10 mandamientos, porque hoy en día la gente dice, no, que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Señores, no estamos bajo la ley ceremonial. Estamos bajo la gracia de Dios. Y aunque la ley señala nuestros pecados y la ley no nos puede a nosotros salvar, el hecho de estar bajo la gracia no elimina la ley. ¿Por qué? Porque estar bajo la gracia y bajo el perdón de Dios es una razón para amar a Dios. Y Jesús dijo, si tú me amas, si tú vives agradecido por lo que yo he hecho por ti, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, estar bajo la ley era estar bajo la condenación de la ley. Hoy el Señor abrió un camino de perdón a través de su sangre. Y cuando nosotros recibimos el perdón de Dios a través de su sangre, la ley ya no nos condena, al contrario, nos afirma en Dios. Porque ahora la ley no la cumplimos por obligación para quedar bien y santos delante de Dios. Las cumplimos por amor. Y ahí bien lo dice entonces Pablo, dice, entonces anulamos la ley por la fe. De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Esto es interesante cómo nosotros podemos ir descubriendo tantas cosas a través de la Escritura que se han utilizado y se han tergiversado y han confundido a tantas personas con respecto a eso. Por ejemplo, quiero decir estas últimas dos con respecto a la ley. Gálatas 5:1 dice que quienes guardan la ley ritual pierden su libertad. Gálatas 5:1, ahí vamos en el libro de Gálatas, Filipenses, Gálatas, capítulo 5, verso 1 dice, manteneos pues firme en la libertad con que Cristo nos libertó y no os dejéis oprimir de nuevo bajo el yugo de esclavitud. Yo, Pablo, os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué? Porque dentro de las leyes ceremoniales estaba la circuncisión del prepucio del hombre. Cuando Jesús muere, ya esa circuncisión no tenía validez, porque ahora el Señor había puesto una nueva señal del pacto donde iba el Señor a circuncidar los corazones de las personas. Sin embargo, vemos los judíos que insistían que los griegos y las personas, los gentiles, fueran circuncidados para que fueran puestos fueran del pueblo de Dios, porque ellos querían mantener la ley ritual. Y ahí dice, manteneos pues firmes en la libertad con que Cristo nos liberó y no dejéis oprimir de nuevo bajo el yugo de la esclavitud.
pero no era de leyes morales, no era la ley de los 10 mandamientos, él la presenta como un yugo, sino la ley ceremonial que obligaba a las personas a circuncidarse. Ahora vamos viendo, vamos a ver aquí, Santiago 1:25. Santiago 1:25 habla de la ley de los 10 mandamientos y dice, el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ello, y no es oyente olvidadizo, sino cumplidor, este será feliz en lo que hace. Ahora, el mismo Pablo que habló de la ley ceremonial que nos esclaviza, habló de cómo la ley moral nos libera. Y dice aquí, porque el que mira atentamente en la ley perfecta, que está haciendo está renombrando lo que dijo el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al pequeño. Estamos hablando de que aquí Santiago, perdón, esto no está escrito por Pablo, sino Santiago está utilizando la misma expresión que utilizó el rey David para hablar de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Dice, pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera en ella, y no es oyente olvidadizo, sino cumplidor, este será feliz en lo que hace. ¿Ok? Es decir, que mientras la ley moral nos esclavizaba la ley ritual nos esclavizaba, la ley moral nos da libertad. Y lo otro que quiero presentar es como la ley ritual pierde su significado en Cristo. Gálatas 3:19. Gálatas 3:19 dice que la ley ritual pierde su significado en Cristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera el descendiente a quien se refiere la promesa. La ley fue promulgada por ángeles por medio de un mediador. Sin embargo, el mediador no representa a uno solo, aunque Dios es uno. Luego, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, pues si la ley pudiera vivificar, la justicia vendría realmente por la ley. Estamos viendo cómo la ley iba señalando la venida de Cristo. Y en el Romanos 3:31 es el versículo que yo les había dado, donde dice que Dios establece la ley y no la deroga. Es importante que nosotros podamos tener una noción clara de la gran diferencia entre estas dos leyes y no confundirlas, porque he aquí, justamente aquí, donde ha estado la situación en la que se ha estado confundiendo ambas leyes y hemos estado enseñando, como dice la Escritura, como doctrina de Dios, mandamientos de hombres. Y cuando nosotros despertamos a esta realidad, nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor lo que estableció desde el principio lo establecerá hasta el final. Es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Y dice en el libro de Efesios capítulo 2, en el versículo 14 y 15, y con estos versículos termino, y termina diciendo, Efesios capítulo 2, verso 14, dice, Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué muro divisorio había? Los judíos habían levantado en su religión un muro en la que quedaban separados los judíos de los gentiles. Pero cuando Jesús vino,
y nos reconcilió a todos en Cristo. Y se cumple lo que dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que se estableció desde el principio cuando dijo Juan el Bautista, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús muere y muere en las afueras de Jerusalén, y no muere como un cordero en un altar, sino en una cruz, para unir tanto el pueblo judío como el pueblo gentil, donde tú y yo somos miembros de ese pueblo gentil. Dice que Cristo es nuestra paz, porque de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Abolió en su carne las enemistades y la ley de los mandatos y ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella las enemistades. Nunca los pueblos que vivieron con el pueblo de Israel, las naciones que no conocían a Dios, había una división muy marcada. Las ceremonias del pueblo de Israel no eran celebradas en ninguna de las ciudades y pueblos vecinos de ellos. Aun cuando Jesús vino, estaba la marcada diferencia entre lo que eran gentiles y lo que eran judíos. Ellos los consideraban perros. Allí va usted y ve cuando allá la mujer de Sidón va corriendo detrás de Jesús para que le quitara un demonio a su hija. Jesús la trató a ella como los discípulos querían que él la tratara, como una persona distinta, como una perra, que para ella no había salvación. Y Jesús asumió una actitud que no era la de él. Jesús estaba actuando como hubiesen actuado los discípulos, cualquier judío, y probó la fe de esa mujer, y cómo esa mujer con todo y todo, y Jesús le dice, no está bien que yo le dé la comida de los hijos a los perros, y dice, pues quiero decirte una cosa, que aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Como que le está diciendo, yo no te estoy pidiendo el pan de tus hijos, yo me conformo con las migajas, porque yo sé que las migajas van a traer bendición para mí y para mi hija. Y cuando Jesús recibe aquella respuesta de fe de aquella mujer, él le dijo, oh mujer, cuán grande es tu fe. Porque Dios comenzó a mostrarle a los discípulos que él tenía otros discípulos y otra gente que quizás no llevaba ese muro de las ceremonias que dividía el pueblo judío de los otros pueblos. Pero Dios iba a derribar ese muro de esa ceremonia, porque a través de su muerte Jesús iba a hacer de los dos pueblos un solo pueblo. Y vemos cuántos judíos entraron a la iglesia cristiana y abandonaron las leyes del judaísmo y se circunscribieron a las leyes que Dios estaba estableciendo a través de los apóstoles. Y cómo a través de San Pablo, que fue el apóstol a los gentiles, Dios unió una sola iglesia. ¿Ok? Y dice ahí en el verso 28, 17 y 18 de Efesios capítulo 2. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, unos y otros, tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Ya en Cristo Jesús, en Cristo Dios se unieron esas dos líneas contrarias, la vertical y la horizontal, que representa el hombre y la mujer, que yo lo he explicado, y ahora yo hago una representación de esas dos líneas, una vertical y una horizontal, que van en direcciones opuestas, forman un vértice en el corazón, que eso es amor. Y Dios no solamente murió por los judíos, murió por todo el mundo. Y ahí están los judíos en forma vertical y el mundo en forma horizontal, donde Dios unió dos pueblos en uno para hacerlo su pueblo. Por eso es que dice ahí que Dios abolió las enemistades que habían entre los pueblos en la ley de mandatos y ordenanzas, para crear en sí mismo un nuevo hombre haciendo la paz. Y es lo que quiere hacer esta iglesia sin paredes, familia. Esta iglesia sin paredes, que esto no es una iglesia real, esto no es una iglesia que está inscrita. Yo no le estoy quitando feligreses a ningún pastor, al contrario, mi trabajo es poder ayudarlos a ustedes a crecer en el conocimiento de la palabra. Pero yo quiero decirles que esta es nuestra misión, de al presentar la palabra, quitar los muros que nos han dividido como cristianos. Hemos hecho separación por años, décadas, cientos de años. Los cristianos, entre protestantes mismos, hay una división y una guerra terrible.
nosotros defendiendo incluso doctrinas de hombres y las hemos creído como doctrinas de Dios. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Nosotros presentar la palabra y derribar estos muros que nos han separado, porque Dios quiere hacer de todos nosotros, de tantos cristianos como cristianos católicos o protestantes, personas de cualquier otra religión, Dios necesita preparar un pueblo de todos bajo el estandarte de la verdad de la palabra y de la luz de la palabra, formar un pueblo que crea y viva para Dios. Este es nuestro objetivo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos permita, que nos ayude a poder formar este pueblo unido que crece bajo la lupa y la luz de la palabra. Usted no se deje confundir. Si usted tiene dudas sobre el tema, me puede escribir en el inbox de la página, me puede escribir al messenger mío personal de Lizenit Polanco y usted me hace la pregunta y con mucho gusto podremos contestar la pregunta suya, sea en forma personal para usted como en una forma global para ayudar y beneficiar a otros ante su pregunta. Oramos al Señor. Padre, en esta hora te damos las gracias porque tú eres bueno y porque tu palabra es viva y eficaz y permanece para siempre. Gracias, Señor, porque tú estás descorriendo el velo de la verdad para sacarnos a nosotros de algunas confusiones de las cuales el diablo se ha valido de cómo malinterpretar las Escrituras y enseñarnos en forma errónea la gran verdad. Pero hoy, Señor, tú quieres sacar esta verdad a la luz y queremos vivir conforme a la luz. Ayúdanos, oh Señor, a ser fieles a lo que estamos aprendiendo, a que con corazón sincero busquemos tu rostro en oración y en ayuno. Y así como Daniel entró y cayó sobre su rostro en ayuno porque no entendía la visión y tú enviaste al ángel Gabriel para que le explicara, así, Señor, manda tu Santo Espíritu para que nos explique aquellas cosas que nos son confusas y que podamos tener un conocimiento de la verdad más pleno y más absoluto y que podamos entonces creer no basado en lo que otros dicen, sino basado en lo que tu palabra dice. Que así sea, mi Dios amado. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia. Gracias una vez más por haberte conectado conmigo. Dios te bendiga poderosamente. Que sigamos nosotros unidos en nuestra jornada de los 20 días de ayuno. Ya nos están quedando 3 días. El día de hoy, mañana viernes y sábado, el cual estaremos cerrando con nuestra Santa Cena Familiar a fin de año, señores, en la que vamos a estar uniendo la familia en Dios. Dios te bendiga, que tengas un día bien bendecido. Recuerden a aquellas personas que quisieran ayudar o contribuir para ayudar a Yanelis a conseguir un lugar, un refugio para ella poder estar segura. Por favor, escríbame. A mí están también en el inbox y le pudiéramos indicar cómo ayudar. Muchas gracias, muchas bendiciones para todos ustedes y que tengan un feliz jueves. Bendiciones.